Hola a todos, bienvenidos a esta segunda entrega del especial en memoria de Beatriz González. Hoy vamos a ver la restauración de un capítulo del programa En Contravía, que fue emitido en 1996, en el que Beatriz fue la invitada. Esto se logra gracias al esfuerzo de Señal Memoria, el archivo de la televisión y la radio pública que está aquí en la casa de RTBC. Ahora, quiero explicarles qué conexión hay entre La Maldita Primavera, que ustedes están viendo en pantalla y que escucharon en Mi Piano, y Beatriz González. Esto es lo que se llama música kitsch. Y Beatriz González fue una artista kitsch. ¿Qué es el arte kitsch? Es un concepto que se inventaron en Alemania para denominar el arte que les parecía de mal gusto, que les parecía saturado, que les parecía cursi y que coincidencialmente e irónicamente, ustedes ya verán por qué, era el arte de las masas. Pero bueno, antes de ver este capítulo en el que En Contravía aborda el arte kitsch de Beatriz González, quiero darles un par de tips para que lo entiendan mejor. Así que comencemos por dejar en claro que el arte kitsch no es necesariamente malo, tiene bastantes ventajas y esas están descritas y explicadas por el filósofo Walter Benjamin. Entonces Walter Benjamin dice que el arte kitsch tiene tres cosas a favor. La primera es que quita el aura. Todo el tiempo pensamos que dentro de los objetos artísticos, sobre todo los que tienen que ver con las artes plásticas, hay un aura, como una suerte de santidad intocable que los alejan de nosotros. Pues resulta que el arte kitsch de según Walter Benjamin, lo anula y lo vuelve un objeto cercano. Por otro lado, tiene esa conexión que nos permite verlo en nuestra cotidianidad. Nos enseñaron muchas veces que el arte y los objetos artísticos eran inalcanzables y eran cosas muy sublimes que se alejaban mucho del día a día, de nuestras emociones, de nuestra naturaleza ordinaria de alguna manera, y el arte kitsch dice no, ahí lo tienes, está ahí y está para ti. Y la tercera es que el arte kitsch siempre hace memoria, entonces utiliza lo que supuestamente ya es desecho en la historia, que ya pasó, que ya no le importa a nadie, y lo transforma de alguna manera que conecta con el público porque no requiere un esfuerzo intelectual muy grande. Es decir, es un arte sensorial que apela, además de los sentidos como tal, a esa lógica que nosotros llamamos la lógica de a pie. Por algo es el arte del pueblo. Y ese fue el arte que usó Beatriz González, así transformó sus técnicas. Ella era una artista académica, había estudiado artes fuera del país, se había graduado de la Universidad de los Andes, había dictado clases en la Universidad de los Andes y un buen día dijo, no, lo mío no es la academia, es el arte kitsch. Entonces, a través de eso cuestionó el poder político. Primer tip que quiero que tengan en cuenta para cuando lo mencioné en la entrevista, esta obra suya que se llama Decoración de Interiores, que es una cortina, así como ustedes lo van a ver en pantalla en unos segundos, es una cortina y en esa cortina ella hizo la reproducción de una imagen que es una foto del presidente de turno, que era Turbay Ayala, y Turbay Ayala estaba en un cóctel, en ese momento decían, este tipo no hace nada, solamente se la pasa de celebración social en celebración social, y salió esta foto en un periódico. Y en esa foto Turbay Ayala tiene un cóctel, una bebida en la mano y se está riendo. Entonces ella lo hizo en una cortina con la idea, por supuesto, el simbolismo cuál es detrás. Este tipo es decorativo y no sirve para nada. Y el que están viendo en este momento es otro distinto que se llama Señor Presidente. Es un honor estar con usted en este momento tan importante para la historia y hace referencia a Belisario Betancur y al momento de su gobierno en el que pasó Armero, pasó la toma del Palacio de Justicia y Belisario no hacía absolutamente nada. Entonces ella decía, bueno, pues qué chévere tenerlo a usted en este momento tan difícil para la historia, ¿no? Qué afortunados somos. Como siempre, la ironía y el sarcasmo que hace parte de nuestra cultura popular. Con esas cosas en mente, quiero invitarlos ahora sí a ver este capítulo de En Contravía, en el que conversan con la maestra Beatriz González.
Nacida en Bucaramanga de una familia acomodada de provincia, desde muy temprano Beatriz González se encontró con los colores y los pinceles. Siempre polémica, volvió artísticos los tonos estridentes, lo popular, lo cursi, el mal gusto. Y así, durante sus 30 años de exposiciones nacionales e internacionales, ha conseguido darle identidad a su trabajo. Bueno, Beatriz, usted para muchos representa un poco la pintura de la transgresión por todos lados, en el contenido, en la manera de usar los colores. ¿Por qué ha sido eso como la propuesta? Bueno, yo creo que hay que recordar que pertenezco a una generación que floreció en el 68, entonces en la década del 60, pues, y yo creo que hay algo en el espíritu que le hace a uno romper las amarras con la estructura fija, con la aceptación de la sociedad, de todo, porque realmente cuando yo me inicié, todos los adjetivos eran la culta e inteligente. De ahí los críticos que escribían en esa época, fina e inteligente, culta e inteligente, de manera que las mejores críticas que recibí eran siempre grandes elogios a mi refinamiento. Sí, pero además arrancaste en colegio de monjas, educación muy convencional, mujer, provincia, Bucaramanga. ¿Por qué ese producto sale lo contrario de lo que se esperaba, que era señora de bodegones, de pintura complaciente, decorativa, y sale todo lo contrario? Sí, en el fondo de mí había algo, porque realmente cuando yo estaba como de 15 años me llamaban la filósofa, yo me apartaba, me vestía de negro, hablaba muy seriamente, cosas que yo tampoco entendía. De todas maneras, yo creo que dentro de mi espíritu, una gran timidez, yo creo que me impulsan varias cosas. En primer lugar, tengo una mamá muy crítica, que siempre se estaba burlando de la gente que estaba mal vestida, o que miren eso, y miren cómo pintan esa casa de esos colores. Había una cosa en mi mamá que realmente me impulsaba a la crítica, por más de que la crítica ya era formal, ¿no? De todas maneras había eso en el espíritu de mi casa. Por otro lado, tenía dos hermanos sensacionales, una hermana linda, bailaba bien, hacía todo bien, escribía bien, pintaba bien, todo estaba bien en mi hermana, y mi hermano ni hablar. Mi hermano era el ejemplo de la casa, el prototipo de los hombres santanderianos, de manera que yo era como solamente la consentida de mi papá, que todo el tiempo estaba sana en las piernas de mi papá chupando dedos, viendo a mis hermanos que eran una especie de dioses. Yo era la menor, de manera que eso me hizo como volverme muy reconcentrada, muy tímida, pensando qué hacía como para llamar la atención. Entonces, cuando yo empecé a figurar en los círculos sociales, todo lo que cuando yo abría la boca, la gente se moría de risa. Y la gente, yo debía decir unas cosas muy sensacionales, porque cualquier cosa que yo dijera causaba, pero la decía muy de cuando en vez. Yo estaba siempre callada, de pronto decía un apunte bien cáustico. Pero la pintura se volvió como una manera de expresar lo que tenías por dentro, y como el sentido de ese crítico. Sí, yo creo que cuando yo empecé a hacer esas obras críticas fue un rompimiento tan grande que en una exposición en Cali, en una obra que mandaron decir que me fuera a un sanatorio de locos porque yo me había vuelto loca. Y así tranquilamente una señora lo dice en un periódico de Cali: Beatriz González está de manicomio. Y yo me acuerdo, Barney Cabrera y toda esa gente me llamaban discretamente, que me elogiaba mucho por ser refinada, fina e inteligente. Me llamaban y me decían: ¿por qué haces? ¿Qué le pasó? Entonces es un rompimiento. ¿Cuál es la primera ruptura, Beatriz? ¿Lo del Cisga o antes? Lo del Cisga yo creo que no alcanza a ser una ruptura, porque todavía era un cuadro como bonito, ¿no? Había una ruptura temática, pero porque yo paso de ver de Delphi Velázquez a una foto de reportería gráfica, eso puede ser una ruptura, pero había en Los Suicidas como un tipo de belleza que encantaba, ¿no? Pero de ahí de Los Suicidas, cuando empecé a tomar los cromos, esos que imprimen de las ninfas, y empecé a cortar con el color que había heredado de Roda, la pincelada, empecé a hacer colores planos.
Ese fue el momento de la ruptura y fueron unas mujeres que se llamaban Río Negro Santander, que eran como iguales a María Eugenia Rojas, tiradas en un plano negro y muy recortadas, y el mayor goce fue cuando en Río Negro Santander puse una pincelada sucia en la nariz, una pincelada de un color que no iba con ninguno. Ese momento, esa pincelada, es el momento del rompimiento. ¿Qué coincide ahí en ese rompimiento, digamos a nivel de entorno político o de entorno personal? ¿Ahí qué coincide? ¿Qué fuerzas se coinciden? Yo no sé, yo acabo de llegar de Holanda, donde he estado un año, y yo no sé qué coincidiría, qué me impulsaría a hacer eso, yo no lo sé, porque para uno de esos caminos son insondables, sí, pero sí me acuerdo del goce que sentí, y que Germán Rubiano escribió un artículo en que decía, no se sabe, la gente no sabe lo que está sacrificando Beatriz González para poner esa pincelada. Eso me encantó, porque me aclaró. Es que la gente, los críticos pueden llegar a aclararle a uno cosas, eso me lo aclararon, ¿no? Yo estaba haciendo algo que sentí placer, pero sacrificando todo el refinamiento. Entonces sentí, me salía ahora mismo a comprar esas camas de latón en el pasaje Rivas. Pues por la fuerza del azar, eso me llevó a las vallas. En esa época había muchas vallas de latón mal hechas en Bogotá. Ahora las vallas son como impecables, como con unas técnicas de computación, pero eso no. En esa época eran unas vallas hechas por el señor Valenzuela en latón y que pintaba Bolívar, y empiezo a fijarme en eso y decir, a mí ya no me sirve. Ya no me sirve los temas que trataban, por un lado, ya no me sirve el lienzo, demasiado refinado, ya no me sirven los colores al óleo. Entonces empiezo a trabajar en latón y sobre lámina de metal. Y el mal gusto se vuelve deliberado. Deliberado, yo creo que había algo, yo fui fotógrafa inicialmente, como la primera Baby Brown que le regalan a uno, yo me volví fotógrafa artística y retrataba a las niñas de primera comunión con todas esas cosas de cera, ¿no? Y que le ponían en la cabeza, todas esas cosas, yo retrataba eso, y había algo, pues para ir a la finca mi papá se pasaba por un pueblo muy liberal que es Río Negro Santander, que es un pueblo pues tan liberal que pusieron al general Santander de espaldas a la iglesia. Pero los colores vivos, era un pueblo, me imagino, yo no me da cuenta, pero era un pueblo como de prostíbulos, ¿no? Pueblo absolutamente liberal. Entonces los colores eran muy fuertes. Entonces empiezo a pintar como pensando en esas cosas. Yo me imagino que esa búsqueda tenía que ver las vallas del señor Valenzuela, tenía que ver unos camiones que había con unos planos rosados, pero a mí entre más escandalizara, más feliz me sentía. Pero además hay como algo como muy también deliberado, que es como una burla hacia lo que es el buen gusto burgués y lo que son las apariencias y lo que es las cortinas y la colocación de como eso se llama la estética y lo que es bonito y feo, y allí hay una transgresión tuya también en eso. Claro, la primera transgresión yo creo que tiene que ver con el gusto, ¿no? ¿Qué le gustaba a la gente y qué no le gustaba? Entonces yo veía por qué en tal casa de tal nivel colocan unas repisas a la diagonal y por qué en la otra casa colocan una porcelana que traen de San Andrés. Igual mal gusto, ¿no? Para uno, pero entonces uno decía mal gusto, pero eso era buen gusto. Entonces a mí se me empieza a formar, podemos decir, un lío con el gusto. ¿Por qué la gente pone esas cosas en su casa y por qué no? Eso era una cosa intrascendente que fue realmente, yo digo, en el terreno de ideología no merece casi análisis porque el gusto hoy día está muy desprestigiado, pero de todas maneras yo sí creo que en ese momento la gente izquierda empezó a cuestionarme y decir que yo me burlaba del pueblo. Y me acuerdo del grupo de Taller 4, esa gente se escandalizaban con mis obras, porque mis obras tomaban elementos populares. Marta sí lo entendió, Marta Traba dice, Beatriz González está haciendo un arte marginal, y ahí se nombra por primera vez la palabra marginal, y mando un artículo en la Bienal de San Pablo, en la cual explica mi pintura y por qué yo no estoy con establecimiento, ni estoy haciendo arte como Botero, ni estoy haciendo arte como Obregón, que eran los grandes de la época. Entonces yo creo que esa palabrita marginal a mí me produjo cierta satisfacción, porque a mí me inquietaba que me estuviera burlando del pueblo, ¿no? Sí, pero digamos, ahí cuando haces la primera ruptura de todos modos hay aceptación, te reciben en los museos, hay otro tipo, pues no es la aceptación comercial que nunca has tenido, pero hubo unos caminos para expresar otro lenguaje y otras cosas, ¿no? Sí, pero era difícil. Yo creo que el apoyo de Marta Traba pues me dio la primera exposición en el Museo de Arte Moderno de un artista joven, me lo dio, pero cuando era fina y refinada después me lo siguió dando, ¿no? Me siguió apoyando totalmente, de manera que se formó como un espacio para las locuras que yo hacía.
Se abrió un espacio indudablemente y todo el mundo sabía que yo hacía eso, que yo no vendía, pero que las obras pues no eran el refinamiento de otros artistas que eran contemporáneos míos, sino eran otra cosa. Y era muy curioso porque así, aunque la izquierda dijera que yo me burlaba del pueblo, el pueblo era el que me aceptaba. Yo veía a la gente que entraba a mi exposición en la Universidad Nacional, en el Museo de Arte Moderno, y toda la gente que entraba ahí era una gente que le encantaba mi obra, y yo les preguntaba que por qué ellos se sentían identificados, ¿no? Eso es una cosa curiosa por ver todavía, ¿no? Pero y te llamaba la atención siempre como los protagonistas, Jackie, después fueron la gente del poder, porque el poder, y ahí hay una referencia como a la gente que se vuelve importante en el mundo y tú ahí de alguna forma la ironizas y te burlas todo el tiempo. En ese momento, en el momento que yo ya me aburro de hacer versiones de burla del arte universal, cómo se transforma en un país en vías de desarrollo, un país tercermundista, cómo se transforma la Mona Lisa, cómo se transforma la Cena, cómo se transforman todos esos cuadros. Entonces llego a un límite en que yo no soporto ver una obra de arte más, porque además me había burlado de todos los próceres. Yo no iba a pensar en ese momento que yo iba a terminar trabajando en el Museo Nacional, pero yo me burlaba de los próceres pintados por Figueroa, de todo eso, lo pintaba en latón, de manera que eso, el primer enfrentamiento yo creo que es grave contra un establecimiento, es contra la historia, contra la Academia de Historia que acaba de sacar la Historia Extensa. La Historia Extensa era la consagración de los historiadores y salgo yo haciendo eso, eso tuvo toda clase de repercusiones, me acusaron de plagio, hubo una cantidad de escándalos alrededor de que yo me burlaba de los próceres. Después entonces ya llego al siguiente momento, que es la presidencia de la República, el poder. Quienes tienen el poder. Entonces en un momento rompo y digo, no más obras de la pintura universal, no más cosas que en cierta forma se burlaban de la historia del arte. Pero realmente yo lo que empecé fue a criticar el poder, a criticar a las personas que estaban en el poder. Eso es Turbay. Eso es Turbay. Ese es el momento de Turbay, es el momento en que yo empiezo, pero ya no obedecía a esa cosa como un poco intelectual de analizar el gusto, que era una actitud muy intelectual y muy, en cierta forma, entre comillas, refinada, sino yo en un momento dado me vuelvo crítica de política, pero ya el cuestionamiento es moral. Te da rabia, Turbay, y tú te vuelves sí. como pintor de la corte, Sí. asumes como la mirada desde afuera, pero llena de rabia. ¿Qué te produce Turbay ahí? Yo creo que desde el día que se posesionó Turbay yo empecé a cortar las fotos y empecé a hacer dibujos de todas las fotos, no solamente las fotos, tengo como 6 álbumes de todo el gobierno de Turbay, de todo lo que hacía, de cuándo se presentaba, de todo lo que decía, de manera que había algo ya muy claro, era una actitud evidentemente política, de crítica al poder. Yo creo que en ese momento en que yo cambio lo que estaba haciendo, que tenía que ver como con el arte siempre, me meto en el terreno, me coloco en el terreno de la crítica política, ese momento hay un rompimiento en lo que yo hago. Y ahí es lo cursi, las imágenes con doña Nidia, los helicópteros, las extravagancias, y la Turbay era demoledora. Sí, yo creo que hasta lo hice sufrir, ¿no? Porque yo pienso que no podía salir una foto, yo creo, yo ahí mismo estaba dibujándolo. Yo lo dibujé a partir de fotografías y todas las acciones, las noticias, los títulos de los dibujos eran sacados de las mismas noticias de él. Entonces esa cosa del poder, que entonces los gobernantes han sido más discretos, yo creo, pues tuvimos gobernantes folclóricos como Guillermo León Valencia, pero había una cierta, podemos pensar como discreción con su familia, un pudor, que no lo tienen ya cuando Turbay se va a investigar quiénes son sus ascendientes en Arabia, todo eso, y el árbol genealógico, y en España, y todo eso, y los moros, yo ya empiezo a sentir no solamente cosquillas, sino realmente una ira que me va creciendo, de pensar que esa cosa tan grotesca es la que estamos los colombianos viendo en el poder, y al mismo tiempo pues empiezo a vislumbrar el otro lado, el lado tenebroso del poder del ejército. Ahí se empieza a sentir, ¿no? Puede que existiera antes, pero ahí yo como ser humano empiezo a sentir el poder del ejército. Y después enganchas Belisario. Entonces ahí engancho con Belisario, y Belisario pues obviamente igualmente folclórico, pero en ese momento tiene el
cataclismo del Palacio de Justicia, en que ya nosotros, todos los colombianos, yo creo que tenemos sensibilidad, empezamos a sentir que algo diferente estaba pasando en el país, y en Palma con el narcotráfico y el poder del narcotráfico. Y a Barco lo asocias es con Lucho Herrera como unos personajes populares, Higuitas, es ese gran cuadro con protagonistas que revuelves a los poderosos y a los héroes populares y haces una mezcla. Sí, en este momento, en el momento de Barco, yo creo que no se prestó, porque Barco fue un personaje discreto dentro de su apariencia, de su presentación, entonces yo creo que en ese momento yo siento que estamos en la locura de Lucho, ¿no? Y Lucho es nuestro jardinerito que va a Europa y triunfa, entonces retomo los héroes populares y en realidad los mezclo con Barco, con la postura de la camiseta, que yo creo que fue el único acto folclórico que él cometió, entonces eso lo dejo consignado, ¿no? Pero lo que más te da rabia y que te suscita, digamos, de toda esta sociedad es un poco eso, la corrupción, el uso exagerado del poder, el atropello permanente de la parte fuerzas públicas. A ver, ¿dónde están esos motores que realmente te dan la fuerza? Sí, yo quisiera pues, que lo que uno hace, pues hay unos cuadros bobos que uno hace que no resultan, pero en el momento en que uno empieza a mirar y pone un título y pinta, o al revés, o pinta y pone un título, ahora por ejemplo trabajo solo figuras llorando. Entonces, ¿por qué solo figuras llorando, no? Entonces, yo en este momento no estoy haciendo cuadros políticos. El último gran cuadro político que hice fue La Constituyente. Y La Constituyente, pues puse, porque me parecía que si Tatis en 1853 hizo la Constituyente del 53, yo por qué no iba a hacer la Constituyente que me tocó vivir, que era la del 91, ¿no? Entonces yo dibujo todos los constituyentes, eso fue un gran trabajo, yo creo que el último trabajo político verdaderamente, o sea, porque hago caricaturas de todos. Coloco para un lado los que yo consideraba buenos, al otro lado los que yo consideraba narcos, y hago una división muy grande. Ese es el último cuadro, yo creo que con mucha crítica hago política. Pero el resto es esa relación de violencia colombiana, ese deseo de los poderosos de olvidarse qué está pasando en el fondo y que todos los días aparecen muertos flotando en los ríos. El tema de la muerte realmente es un tema que me ha ocupado los últimos 6 años. Y el dolor, ¿no? El dolor, sí. Bueno, Beatriz, ¿qué costo ha tenido habérsele metido al camino en contravía, la pintura en contravía, haber sido transgresora? ¿Eso qué costo ha tenido? Bueno, el costo es muy grande porque pues uno no está en las casas, en las coleccionistas, uno está colgado, uno está escasamente en los museos, ¿no? Escasamente, y solamente encuadra dentro de ciertas exposiciones, o sea, la gente no acepta el arte de uno todavía, porque cuando acepta el arte de uno, ya esa etapa uno la pasa a vista en otra, ¿no? Y digamos a nivel personal, a nivel autofinanciación, digamos, el tema comercial para ti pues no es problema porque nunca ha sido una pintura comercial, ¿eso cómo se vive? Pues es que eso se vive realmente de otra manera. Yo trabajo enseñando historia del arte, trabajo en museos, siempre trabajo en museos, de manera que eso le sirve a uno, las conferencias y todo eso, no solamente sirve para que uno vaya mejorando sus conocimientos, sino yo creo que en cierta forma ese trabajo que tiene que ver concretamente con los museos es el que hace que uno se pueda sostener, ¿no? ¿Y cuando entendiste que tu pintura no iba a funcionar, digamos, no iba a funcionar dentro de los estándares? Eso me produjo un gran placer, pues como te dije, yo fui la consentida de mi papá, entonces yo no pasé a burlarlas en cierta forma, ¿no? Porque mi papá entendió que yo era un artista y que yo era un artista diferente, que no era el artista que iba a producir grandes satisfacciones, sino todas las satisfacciones que yo producía eran escándalos. De manera que eso no es muy alentador, sin embargo tuve la fortuna de unos padres inteligentes que entendieron eso, ¿no? Pero digamos con costo emocional hay sensación de exclusión, hay sensación que se suma además más una mujer transgresora hace cuando las mujeres no se lanzaban tanto al mundo de lo público a través del arte siquiera, allí hubo sensación como exclusión, de dificultad de que Beatriz. Yo creo que yo tuve mucho el apoyo de Marta Traba como crítica de arte, que hizo entender a un pequeño sector que yo no era una mala artista, ¿no? Entonces ese apoyo
que duró hasta que estuvo Marta en el país, inclusive cuando estaba fuera, los 10 años que estuvo fuera, yo empecé a sentir que ella realmente hacía falta en el arte colombiano, pero yo ya tenía un nombre, cuando Marta se fue yo ya tenía un nombre. Pero uno sí siente esa exclusión tú cuando uno va a sitios como la Bienal de San Pablo, que fuera el artículo de Marta, los críticos eran unas personas acostumbradas a otro tipo de arte, al tipo de arte, al arte óptico, por ejemplo. Cuando yo salgo con un señor de Monserrate en color amarillo, ellos no pudieron entender, entonces ahí sí siente uno que la acogida era los jóvenes. Yo siempre he tenido mucha acogida dentro de los artistas jóvenes, pero yo sí creo que había un cierto rechazo de ciertos sectores cultos. La gente no se atreve a tener mis obras, muchas señoras llegan y las separan y luego salen corriendo y nunca ni las retiran ni las pagan porque se entusiasmaron en el momento de decir esta se va a valorizar. Uno sabe que esos elementos de valorizarse o no juegan con uno. Sí hay esos, podemos decir, esas satisfacciones que tienen los artistas de ver cómo las casas se llenan de obras de ellos. Yo, por ejemplo, mi exposición en el Museo de Bellas Artes de Caracas se demoró 3 años, desde que me contrataron la exposición hasta que la hicieron, porque sucesivamente había unos curadores que decían eso es un arte horrible para Caracas, ese arte no se comprende. Para terminar, ¿con qué sintetizarías un poco este mundo, este final de siglo que nos está tocando vivir en este país y que hace un poco tu pintura, como cómo describes este país? Eso es muy difícil, pero yo sí creo que lo que nos está tocando vivir el fin de siglo, se parece mucho al fin de siglo XIX que termina con la Guerra de los 1000 días. Este drama de la verdad y la mentira, eso es lo que más me angustia a mí de la situación. Entonces yo intento sacar, como a través del arte, que puede ser como mi psiquiatra, ¿no? A través de las obras, esa inestabilidad, podemos decir, moral, ¿no? De que uno no puede saber dónde está la verdad y dónde está la mentira. Entonces eso los artistas lo vislumbramos mucho. Y bueno, yo creo que eso es el comienzo del fin de siglo. Bueno, y esperamos verlos en las pinceladas de Beatriz González. Y así llegamos al final de esta segunda entrega del especial en memoria de Beatriz González. Lo que ustedes estuvieron viendo fue una restauración hecha por Señal Memoria del programa En Contravía, emitido en 1996 y dirigido por María Elvira Bonilla. Así que sigan conectados con Señal Colombia, la señal de la paz, la señal de la gente y por supuesto con la obra y el trabajo de la maestra Beatriz González mañana a la misma hora. ¿Con quién? No quiere volver, hay una vida que se muere, no es
Sí, sí, sí. Hola, hola, aquí estamos con Jason. Hola, 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 hola. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Me escuchas ahí? Yo quiero saber solamente una. Sol mayor, Pipe. En sol mayor.